Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo y hoy vamos a dar continuidad o continuación al estudio de los milagros de Jesucristo y hemos estado estudiando la serie de milagros de Jesucristo. Son cerca de 37 milagros que se cuenta en el Nuevo Testamento. Realmente hay algunos milagros que son eh, la, la explicación en otro evangelio acerca de el mismo milagro. Otro apóstol lo recuenta y el historiador muchas veces pues cuenta lo que dicen diferentes evangelios como si fueran eventos diferentes. Algunos son eventos diferentes, pero otros son el mismo evento que es escrito, es relatado de un punto de vista diferente. Algunos son textuales, otros son basados en la percepción del que vio y presenció los hechos que más tarde se suman como un total de milagros hechos por Jesucristo. Igualmente otros eventos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza, sabiduría, mansedumbre para recibir la palabra que vamos a estar compartiendo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, venimos delante de ti, adorándote, glorificándote, dándote gracias porque solo tú eres merecedor de la gloria y de la honra y a ti debemos nuestra vida por cuanto nos diste vida, vida en abundancia a través de la fe en Cristo Jesús y nos has dado perdón a nuestros pecados por la fe en la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz a cambio de pago por nuestros pecados. Ahora háblanos, Señor, a través de la palabra, habla al pueblo y permite que sean edificados en estos tiempos difíciles cuando toda mala noticia inunda el oído, los ojos. Esperamos que esta palabra sea de pan del cielo, que les sirva de consuelo y que les ayude a mirar que lo que Jesús hizo nos demuestra que no hay nada imposible para Él y que podemos confiar en sus eternas promesas. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Evangelio de Mateo capítulo 8. Nosotros vimos 3 milagros contados tanto en el Evangelio de Mateo y Lucas. Y estuvimos mirando primeramente la limpieza del leproso, segundo el siervo del centurión que fue sanado por la manera que amó aquel centurión a su siervo y la intercesión que hizo delante de Jesús. El centurión, si lo miramos desde el punto de vista real, cuando habló con Jesús, oró, porque orar es hablar con Dios. Él oró a Jesús pidiendo la sanidad de su siervo, quien estaba muriendo y fue sanado. Y vimos como tercer milagro la sanidad de la suegra de Pedro, la cual, creyendo, porque Jesús le tendió la mano y la levantó, ella se levantó, la fiebre huyó de ella y ella comenzó a servirles. Y en esto quedamos la semana pasada. Quedamos de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos para orar por ellos, para que la oración que hacemos por ellos sea efectiva
y Dios la conteste. Si debemos amar a los enemigos, debemos también amar a los que nos son cercanos, a nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, para que de igual manera cuando oramos e intercedemos, el Señor conteste la oración de acuerdo al amor que tenemos hacia aquellas personas por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Bien, el primer milagro que vamos a estar analizando hoy está en Mateo 8, verso 16, y lee así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este texto es tomado de una Biblia Reina Valera del 1902, 1906. Es una de las versiones de Reina Valera en español más antiguas, publicada por publicaciones bíblicas. Nosotros vemos que Jesucristo, una vez sana la suegra de Pedro y comienza ese poder a manifestarse en Jesús, no se detiene, comienza a sanar, y ya era tarde, se hizo noche, y le traían a los endemoniados, y dice que él echaba a los demonios con la palabra. Y eso me acuerda cuando el centurión le dijo a Jesús, le mandó a decir: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. La palabra de Jesucristo, la palabra es viva, es eficaz, es verdadera, es poderosa. Jesús dice que Él nos habla, nos enseña, no lo que quiso, sino lo que el Padre le dijo que nos dijese. Jesús también dijo que lo que Él hacía no lo hacía por sí mismo, sino que lo que vio hacer al Padre es lo que vino a hacer en la tierra con nosotros y con todo aquel que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es curioso que después del Señor haber intervenido con el siervo, lo sana, va a la sinagoga, de la sinagoga entra en casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Y una vez la suegra de Pedro es sanada, fíjese que todo esto está en el mismo verso del capítulo 8, comenzando en el verso 2, comienza limpiando el leproso. En el verso 5, el siervo del centurión es sanado. En el verso 14 del mismo capítulo 8, la suegra de Pedro es sanada. Y en el verso 16 del mismo capítulo 8 nos cuenta Mateo que entonces Jesús sana la suegra de Pedro. Ahora vemos que después que sana la suegra de Pedro, en el verso 16 en adelante, le traen los enfermos, y aquella palabra que sanó al siervo del centurión, esa misma palabra echó fuera los demonios y sanó a los enfermos. El Señor tiene para contigo la misma provisión, la misma promesa,
de que por medio de su palabra eres sanado, por medio de su palabra eres guardado de todo mal. Por medio de su palabra, el Señor te ha dado una vida nueva si has creído y has confesado a Jesús como Salvador y le recibiste como tu Salvador, como Mesías, como Rey, Señor, dueño de tu vida. Si tal cosa hiciste, entonces tienes vida eterna. Este mismo evento nos lo cuenta Marcos cuando en su Evangelio capítulo 1 verso 32 Marcos dice: y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hay varios aspectos que nos relata Marcos. Primero, que cuando cayó el sol le traían a todos los que tenían mal y a los endemoniados, queriendo decir y permitiéndonos entender que hay enfermedades que son del cuerpo y hay enfermedades que son del alma, que hay enfermedades que son causadas por virus, bacterias o condiciones genéticas, pero hay otras que son causadas por demonios. Y aquí nos lo deja claro porque unos fueron sanados de enfermedades y otros que eran endemoniados fueron ellos liberados por el Señor. Dice que la ciudad estaba atónita, todos estaban sorprendidos y vinieron, estaban a la puerta de la ciudad y allí en la puerta le traían a los enfermos, dice aquí, de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y una vez echaba a los demonios fuera, los reprendía y no permitía que estos demonios le dijeran a la humanidad, a la gente, quién es Jesús, por cuanto ellos conocían y sabían quién es Jesús. Y Jesús, nos dice Marcos, pasada la noche, y cae aquí a aclarar que cuando dice que cuando se puso el sol, que era ya tarde, una vez cae el sol en Israel comienza la noche. Y dice en el libro de Génesis que fue la noche y la mañana un día. O sea que primero es la noche y las horas de luz en total suman un día. El día comienza a las 6 de la tarde cuando cae el sol, pero a esa hora comienza la noche. Primero fueron creadas las tinieblas y después la luz. Así fue primero la noche y después el día. Y en nuestra vida vivimos nosotros en tinieblas antes de conocer la luz, y cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces conocimos la luz y las tinieblas fueron disipadas y Cristo creó en nosotros una nueva criatura, ya ahora hijos de Dios Padre, y somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Y ya no somos de este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Lucas, capítulo 4, verso 40, nos da otro relato acerca de este mismo evento, esta misma circunstancia en la que Jesús
demostró su poder, su autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. Dice el verso 40 del capítulo 4 de Lucas: y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Así que Lucas nos da el mismo relato que nos cuenta Mateo y que nos cuenta Marcos acerca de la sanidad al caer el día, al comenzar la noche, la sanidad de muchos enfermos. Y decía, usando como base Marcos capítulo 1, verso 32, de que muchos fueron libertados de enfermedades y Jesús echó fuera muchos demonios. Y dice que Jesús no les dejaba decir quién él es, porque ellos lo conocían. Lucas nos cuenta lo mismo. Y Lucas nos dice que poniéndose el sol, los que tenían enfermos, o sea, los enfermos que estaban en las casas, eran traídos y los traían delante de Jesús. Y aquí habla de diversas enfermedades. Y dice que Jesús le ponía la mano sobre cada uno de ellos y sanaba a los enfermos. Y punto y aparte dice, y salían también. Y cuando dice también es una palabra que describe cantidad o añadidura. Dice que además de los enfermos, también salían demonios de muchos de ellos. Y por eso yo decía ahorita de que hay enfermedades del alma y hay enfermedades del cuerpo. La enfermedad del cuerpo es sanada. La enfermedad del alma, que es cuando un demonio tiene potestad y toma autoridad sobre un cuerpo que no tiene a Dios, eso se llama una posesión demoníaca. Y Jesús libró de esas posesiones demoníacas a los que estaban esclavizados por los demonios, y los demonios se iban y eran libres los que habían sido esclavos antes. Dice que Jesús echó fuera muchos demonios. Y también nos dice, eso es lo que leí en Marcos capítulo 13, verso 34. Pero en Lucas capítulo 4, verso 41 dice, y salían también demonios de muchos. Esos demonios cuando salían, dice aquí que salían dando voces y decían que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí también nos dice que Jesús reñía con ellos, los mandaba a que callasen y no dijeran lo que sabían, por cuanto ellos sabían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el prometido. Y Jesús ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es el dueño de todos y cada uno de los que hemos creído y hemos abandonado nuestra vida, nuestro ser entero a Jesucristo. Hay otro milagro que nos cuenta Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan un relato en el que tal vez haya una pequeña diferencia por percepción, pero es acerca de cómo Jesús calma la tempestad. Jesús trae paz en medio de la tormenta. Dice en Mateo capítulo
8, verso 23. Esto fue inmediatamente después que Jesús intervino con aquellos enfermos. Él se montó en una barca y salieron hacia el otro lado del lago, y dice en el verso 23 del capítulo 8 en adelante, dice: y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, y el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? Así que nosotros vemos aquí que se forma una tremenda tormenta. El agua estaba prácticamente cubriendo el barco con sus ondas, y Jesús estaba durmiendo mientras estaba sucediendo todo este caos. Y hay momentos donde nosotros pensamos que Jesús está dormido, que Jesús no está consciente de lo que estamos viviendo, que Jesús nos ha abandonado en medio de la vicisitud o en medio del desastre, que ya no contamos con la presencia de Dios. Pero no es cierto, porque mientras Jesús dormía y había la tormenta, Jesús seguía en medio de ellos, al punto de que cuando ellos, por la desesperación y el miedo, lo despiertan y piden ayuda, Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que la respuesta de Jesús no fue calmar la tormenta inmediatamente. Lo primero que hizo fue reprocharles porque eran hombres de poca fe, porque temieron. Y el deseo de Jesús es que confiemos en Él y no temamos, que confiemos tanto en el Padre, que confiemos en el Hijo y confiemos en el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Me acuerdo, y lo repito, en Juan capítulo 14, que Jesús dice: creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús, porque hay también manifestación de parte de Cristo cuando Él dice: el Padre y yo somos uno. Así que los discípulos ven a Jesús levantarse, reprender el mar, reprender el viento, y hubo gran bonanza. Bonanza significa paz, tranquilidad. Y se maravillaron todos los que estaban en la barca y decían: pero qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Yo me imagino que ellos aprendieron a tener fe en Jesús en ese momento. En algún momento de nuestra vida llega tormenta, llega momentos donde nuestra vida es estremecida, como era estremecida esa barca por las ondas del mar y el viento. Así a veces los problemas, las dificultades, las enfermedades sacuden nuestra vida, las enfermedades de nuestros hijos y aún los problemas de nuestros hijos sacuden nuestra vida. Y Jesús está aparentemente dormido, pero no está dormido. Está esperando que nosotros clamemos a Él, que confiemos en Él, para que recibamos el oportuno socorro cuando Él actúe y dé a conocer que Él está en medio de nosotros. Así hizo Jesús con los discípulos. Dio a conocer que Él estaba en medio de ellos.
aunque ellos no lo entendieron así. Cuando vieron a Jesús obrando, entonces se preguntaban, ¿qué hombre es este que aun los vientos y la mar le obedecen? En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, verso 35, tenemos otro relato acerca de este evento. Dice el verso 35 en adelante, y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento que acechaba las olas en el barco de tal manera que se henchía, o sea, se llenaba de agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que Jesús dormía, aquí lo vemos, el relato de Marcos, que Jesús estaba durmiendo mientras la tormenta henchía la barca. Si tenía vela, aquellas velas tuvieron que bajarla porque el viento era tan fuerte que le hubiese roto el mástil, hubiese roto las velas. Pero con toda esa agua entrando en el barco, aunque estaba lloviendo y soplaba, Jesús estaba durmiendo de tal cansancio. Acuérdense que Jesús viene de haber estado ministrando en eventos donde hizo milagros, sanidades, echando fuera demonios. Y cuando entra en el barco, físicamente estaba cansado, y ese sueño que Jesús durmió fue profundo, al punto que le tuvieron que despertar. No lo despertó el agua ni la tormenta, lo despertaron los discípulos. Y él les dice, verso 39, y levantándose, increpó al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. En otras palabras, una gran paz, una gran tranquilidad. Bonanza es tranquilidad. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Y nuevamente vemos el mismo relato, la misma manifestación. Perdón, hermano, que se me seca la garganta. La misma manifestación donde se preguntan, pero ¿quién es este? ¿Qué hombre es este que tiene potestad sobre el viento y el mar? El viento y el mar le obedecen al Señor, y desafortunadamente el ser humano no ha aprendido a obedecer al Señor. En Lucas capítulo 8, verso 22 tenemos el mismo relato, pero de parte de Lucas. Dice el verso 22, y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento y en el lago, y henchía de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo unos a otros,
¿quién es este que aún los vientos y al agua manda y le obedecen? Así que Lucas nos hace el mismo relato que pudimos ver en Mateo y Marcos, donde Jesús en una barca duerme mientras hay tormenta. Los discípulos pensaron que estaban desamparados, que estaban solos, que no tenían remedio. Sin embargo, cuando despiertan a Jesús, a pesar de que Jesús les reprocha su falta de fe, Jesús atendió la necesidad. Y Jesús calmó el viento y calmó el mar, calmó la tormenta. Y ellos se maravillaron porque vieron a Jesucristo obrando algo que ningún otro hombre podía hacer. Así en tu vida y en la mía, en los días que vivimos, vemos eventos que los hombres no tienen potestad. Solamente que Dios intervenga y solamente que Dios ponga en la mente y el corazón del hombre la salida a la situación que vivimos. Solamente de esa manera el hombre encontrará una salida, aunque el hombre después busque a llevarse mérito por la ciencia o los conocimientos. Todo conocimiento proviene de Dios. Y lo dice así la Biblia, que el que tenga necesidad de conocimiento lo pida a Dios, lo demanda de Dios, y el Señor, que es rico, que Él abunda, ¿verdad?, en su riqueza en gloria, Él nos dará lo que es necesario para que podamos salir adelante. Hay momentos donde el Señor permite que llegue la prueba, como llegó la prueba a los cristianos que llegaron a la arena, donde los leones, los gladiadores y demás los diezmaron, fueron martirizados por la fe en Cristo, pero en todo Jesús ha estado en control. Y aquellos que murieron están ahora delante de la gloria de Dios, esperando que se complete el número de consiervos que ha de completarse antes de que Cristo venga por su iglesia. Así que, iglesia del Señor, ánimo, sigamos adelante, que nos espera un cielo hermoso y un Rey, el cual nos ha perdonado nuestros pecados, nos limpió con su sangre y nos pondrá juntamente con Él a gobernar, a reinar como reyes y sacerdotes. Que la gracia y la paz de Cristo sean contigo. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu Hijo Jesús obró con tu poder y la unción del Espíritu Santo, obra que el hombre no podía hacer. Y lo vimos, Señor, como aun el viento, la mar, las tormentas lo obedecen. Así ponemos en sus manos y en tus manos toda tormenta y toda vicisitud, toda amargura y todo momento de oscuridad y tiniebla que estamos viviendo, en tus manos, contando y esperando que tú has de traer la luz, que es Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y ponemos en tus manos a todos los enfermos, los familiares de los enfermos, los familiares de los que han sido afectados por la prueba que ha venido sobre la tierra, que Cristo llegue a sus vidas y reciban el consuelo. Y por tu iglesia, que podamos, Señor, continuar adelante contando las maravillas del Cristo de la gloria, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que la gracia y la paz de Cristo sean contigo siempre. Amén.